Hoy, 11 de mayo, nos encontramos con el señor alcalde del municipio de Fredonia, Mauricio Alejandro Toro González. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias pues por permitirme esta entrevista, porque yo creo que es muy bueno para que la gente tenga pleno conocimiento de cómo llegamos y hacia dónde vamos. Claro que sí. Bueno, entonces sería comenzar preguntándote cómo llegaste aquí a la alcaldía, porque tengo entendido que su periodo legislativo o su periodo administrativo no fueron los 4 años, sino 3. Claro que sí, nosotros somos el producto de unas elecciones atípicas en el municipio, donde confluyen varios factores, y uno es la muerte del mandatario en su momento en el año 2016. El gobernante de turno, un accidente de tránsito, pierde su vida, y para esto se presentan unas elecciones atípicas en las cuales nosotros entramos a hacer una campaña distinta a todas las tradicionales, para dar un buen ejemplo y para tratar de cambiar la forma tradicional de hacer política en nuestro municipio. Y fue así entonces como llegamos nosotros, uniendo la mayor parte de nuestros votantes del municipio de Fredonia, apoyando esta nueva idea y esta nueva forma de hacer política, donde fue a bases entonces de verdades, sin decirle mentiras a nadie, sin tener que hacer una campaña ostentosa, una campaña donde se despilfarren dineros y muchas veces que no se sabe de dónde vienen. Pero nosotros hicimos las cosas tratando de encaminar a nuestro municipio por una forma, porque la forma tradicional se cambie un poquitico y se desdibujen las cosas como los muchos gobernantes han llegado al poder. Con esta nueva forma de gobierno, ¿cuál fue su prioridad? Pues porque tenemos la salud, deporte y recreación, educación, cultura. ¿Cuál fue la prioridad en ese programa de gobierno? Bueno, la prioridad en nuestra propuesta cuando estábamos nosotros en la campaña, que era el programa de gobierno y que hoy entonces hace parte de ese plan de desarrollo de Unidos por Fredonia, fue la seguridad en el municipio, y fue primero que todo entonces saber que había que venir a recuperar el tema fiscal de nuestro pueblo. Sabíamos entonces que estábamos en calzas prietas, nos entregaron un pueblo en el parque, en la plaza principal, donde nos decían que teníamos que entrar a ley 550, a la ley de quiebras, porque el municipio era totalmente inviable. Y encontramos entonces, después de llegar aquí a la administración, que era una realidad latente. El municipio tenía todos los bienes embargados, todas las cuentas embargadas, un municipio que estaba debiéndole a sus empleados ya los sueldos, los honorarios, le debíamos a los bancos, le debíamos al IDEA, le debíamos al Comité de Cafeteros, entre muchas otras acreencias, porque teníamos también, y quiero contarte que teníamos un pasivo pensional, tenemos todavía un pasivo pensional bastante oneroso, que teníamos también entonces una cantidad de demandas ya ejecutoriadas que había que entrar a pagar. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces había que arrancar desde el principio y coger el toro por los cachos, asumir un gran reto, porque administrar pobreza es muy difícil, pero en lo público se puede hacer si usted cuenta con la idoneidad, la capacidad, y de pronto es una persona que tiene grandes contactos a nivel departamental y nacional. Y fue así entonces como nosotros tomamos la decisión de que primero, y era el punto de partida para el municipio de Fredonia, era un plan fiscal, un plan de ajuste fiscal y financiero para poder sacar al municipio de ese embrollo en el que se encontraba. Entonces fue así como nosotros llevamos ese proyecto de acuerdo al Consejo Municipal para presentar ese plan de saneamiento. Nos fue aprobado y ante planeación departamental arrancamos los compromisos. Y es así entonces como hemos venido en el día a día buscando recursos, saneando el municipio, pagando todas esas sentencias ya ejecutoriadas, en las que el municipio, te cuento, por ejemplo, había una de 1.880 millones por un despido injustificado a los trabajadores del municipio. Estamos hablando de los trabajadores sindicalizados. En un periodo de una administración se habían despedido, después un trabajador oficial, otro trabajador oficial del municipio que pierde su vida descargando un carro de gasolina, también tocaba pagar un preso que teníamos en la cárcel y que por caprichos los movieron de patio, y eso conllevó a que tuviese un accidente y en la tráquea le metieran un hueso de sancocho, como lo decimos nosotros en el argot popular, y era una demanda que estaba para que nosotros pagáramos 988 millones. Entonces con eso te voy diciendo muchísimas de las otras cosas que nos ha tocado Sí. sortear. Con este tema también del desfalco fiscal,
la educación en el municipio se vio afectada. Claro que sí, yo te quiero decir, no lo llamemos de esa manera desfalco fiscal, sino un déficit fiscal en el Ok, municipio. Y resulta que es que ya los municipios están pidiendo a gritos, y no solamente el municipio de Fredonia, sino que están pidiendo a gritos una reestructuración por parte del Congreso de la República. Nosotros entendemos que es muy bueno el sistema democrático, pero también habría que entrar a pensar si es sano y si es bien visto que lleguen a estos cargos de elección popular y hablemos en este tema primordial de la alcaldía, personas que únicamente podrían llegar, personas que no tengan ningún tipo de estudio, porque no lo requiere entonces, según nuestra constitución política, lo único que necesitaría es ser colombiano y tener su cédula, y con esto podría entonces aspirar al cargo y podría ostentarlo también de acuerdo a las elecciones, y sale ganador, sería entonces quien dirigiera los designios de un municipio. Entonces yo quisiera también dejar, y eso sí lo hago yo pues a título personal, a mutuo propio, y es que yo creo que esto tiene que cambiar. Yo creo que las administraciones municipales, los pueblos, las alcaldías tienen que tener un perfil y lo ameritan. Por eso nosotros tenemos que pensar en la educación. Y yo soy amigo de que en los pueblos y de que en el país y que en el mundo, ya es que en Colombia estamos un poquito rezagados con el tema, y es que en la educación es donde nosotros tenemos el futuro, donde está el desarrollo, donde están las oportunidades, y donde con toda seguridad también entonces vamos a tener ese tema de paz al que, a que todo el mundo le resbala, al que a todo el mundo le hace el quite. Pero si nosotros pensamos en la educación, vamos a tener paz, vamos a tener seguridad, vamos a estar tranquilos. Entonces te quiero decir que esto sí afecta, claro que sí, cómo no va a afectar la educación, y con toda seguridad los demás ejes transversales también los está afectando. Entonces tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de deporte, tenemos que hablar nosotros también de infraestructura física, tenemos que hablar de la salud. Tenemos que hablar de todos esos temas, porque cuando nosotros decimos hay un déficit, con toda seguridad están deficitados todos estos rubros. Aunque te quiero decir, nosotros tenemos también por SGP unos recursos que llegan desde el gobierno nacional, pero son insuficientes. Y son insuficientes porque de todas maneras el nivel de pobreza es demasiado alto. Entonces hay que pensar que el gobierno no va a poder toda la vida seguir subsidiando a estas personas de bajos recursos, y es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros lo que le debemos dar a la gente es, en vez de entregarles pescado, enseñémosle a pescar. Necesitamos entonces educar al pueblo, generar oportunidades, ¿sí? Capacitar la gente. Yo soy amigo, y en mi plan de desarrollo, y se lo decía yo a la entonces secretaria de Educación, que Fredonia tenía que cambiar, y que tenía que cambiar en varios factores. Que lo primero era que a la educación había que metérsela toda, ¿cierto? Y que a la educación había que metérsela toda, porque de la mano de la educación viene el progreso, viene el desarrollo, vienen las oportunidades, y a eso le hemos apostado muy duro. Entonces la gente dice, no, es que como no vemos que haya crecido estas instituciones educativas, que hayamos mejorado esta infraestructura, entonces creemos que no hemos hecho mucho. No, nosotros hemos hecho demasiado, y demasiado es que nosotros venimos con los niños, con los parvulitos, como los llamamos nosotros, con los preescolares, educándolos, y educándolos para el mañana, y hablándoles del medio ambiente, y diciéndoles que el dinero en la vida no lo es todo, diciéndoles que lo primordial es la educación, y que desde el núcleo de su hogar, y eso nuevamente retomo el principio constitucional, donde nos dice que es el núcleo esencial de la sociedad, es la familia. Entonces, recomponiendo hogares, porque si vos te pones a mirar hoy, no solamente en nuestro municipio de Fredonia, sino los demás municipios del departamento y del país, hay una gran problemática consigo, que es el microtráfico. Y ese microtráfico se obedece ¿a qué? A que estamos cojos en el tema de la educación, a que nosotros tenemos que coger desde el más pequeñito, porque estamos en deuda con ellos. Hoy tenemos una generación muy diezmada, y pudiéramos decir que en gran parte se ha perdido, y es porque estos muchachos se nos han metido el microtráfico por falta de oportunidades, y porque no están siendo bien educados. Entonces allá tenemos que ir, y nosotros hemos buscado conectividad a la internet, y nosotros entonces hemos traído libros, porque leer es mi cuento, y le decimos a la gente, lea. La persona que lee un libro con toda seguridad no vuelve a ser la misma. La persona que quiere estudiar y que estudie y que lo hace de manera juiciosa, con toda seguridad va a ser entonces una persona que le va a dar cosas positivas a su pueblo, a su familia, a su comunidad, ¿cierto? A eso es que hay que apostarle. En Fredonia nosotros todavía estamos rezagados a los medios tecnológicos, y lo hemos hecho y los hemos traído, y sin un peso todas estas cositas que te estoy contando. Entre ellas hemos dotado a las instituciones educativas de computadores y de tablets, 1500 tablets que traemos nosotros del gobierno nacional, pues donde queríamos que los muchachos estudiaran,
que se las entregaran a los niños para que las llevaran para la casa, y donde le dijimos a la secretaria de Educación, bueno, hay que formar la biblioteca virtual municipal. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a esas tablets y las coja en la administración o en el parque, y que sepan entonces que las utilizan, pero que las vuelven a dejar allí. Entonces eso es educar, eso es lo que hay que decir a la gente, y llamarlos al respeto, a la cultura, y eso los va a llevar a que hay que hacer deporte, porque ellos leen, pero cuando ya dicen, no, estoy cansado de leer, un poco estresado, entonces se van, hacen deporte, hacen ejercicio, y pueden volver nuevamente entonces a retomar sus actividades diarias. Esa entre muchas otras, porque si nosotros pensamos en la educación, sabemos que van a haber oportunidades, que va a haber progreso, que va a haber desarrollo, y vamos cambiando la idiosincrasia en nuestro municipio. Vos sabés entonces, Alejandro, que Fredonia es un municipio por excelencia cafetero, pero nosotros no podemos quedarnos viviendo toda la vida del café, ese es un sueño, pero el café nosotros tenemos que empezar a desligarlo de que vamos a sembrar, vamos a abonar y vamos a cosechar y vamos a vender. No, porque la fluctuación de los precios en el mercado y en la bolsa le están diciendo a los campesinos que hoy no es rentable, que hoy no es viable, pero nosotros traemos, y eso se obedece a la educación, nuevas ideas donde les decimos, venga, es que usted tiene una cuadra de tierra, media cuadra de tierra, o 2 o 3 cuadritas que le dejó sus abuelos o que los compraron con mucho esfuerzo, y donde usted tiene oportunidades. Ya la gente de Europa, de Norteamérica, todos los turistas a nivel mundial lo que buscan es estos pueblos que son sanos, que tienen unos verdes espectaculares, que tienen unos balcones turísticos, unos miradores espectaculares, que tienen unas quebradas, unas cuencas hidrográficas, que eso no lo ven ellos donde viven. Y ellos no quieren esos hoteles suntuosos, ellos quieren es venir a estos pueblos a ver estas casas de bareque, de tapia, ¿cierto? A ver los campesinos, a probar un café que es tradicional en nuestro municipio, como lo decimos nosotros entonces, que es cuando los abuelos cogen el café, ellos mismos tuestan para la casa, en unas poncheras, en unas pailas, en unas cosas, y allí lo muelen en su máquina de moler, y después lo hacen en una olla con agua panela, y a esta gente le gusta es eso. Esta gente no quiere los mega hoteles, ellos están cansados de eso, ellos quieren venir aquí a las fincas tradicionales cafeteras donde se les pueda entonces alojar 2 o 3 días, obviamente ellos pagando. Estos son oportunidades. Aquí ya en Fredonia nosotros le apostamos al tema, hay 36 marcas de cafés especiales, yo diría que son diferenciados. Y tienen que ser diferenciados porque no es lo mismo el café de Combia, que tiene un nivel freático distinto al de la vereda del Plan, o al de abajo de Puente Iglesias, o al del Zancudo. Entonces a eso hay que apostarle. El turismo y el turismo cafetero, nosotros apoyamos, y ya es en el Consejo Municipal lo presentamos nosotros. Yo tuve la oportunidad de ser concejal de acá del municipio para el periodo constitucional 2012-2015, y allí presentamos nosotros un proyecto de acuerdo, que hoy es acuerdo municipal, y hablamos de la ruta cafetera, tratando entonces de que sigan llegando los turistas, y vienen turistas a Fredonia, pero la gente no le ha prestado la atención necesaria. Fredonia entonces, de la mano de la educación y el turismo, es otro Fredonia, es una puerta universal para que la gente venga y disfrute de este territorio que hoy es un remanso de paz, y ustedes ven entonces lo espléndido de estos colores naturales tan hermosos, de la flora, de la fauna y de nuestra gente, que la idiosincrasia aquí es algo bonito. Te quiero contar que en el tema de educación hemos fallado en muchas cosas. Tú estás muy joven, pero en Fredonia tu papá, Henry, pongámosle, y con toda seguridad tu mamá, se deben de haber conocido en el atrio de Fredonia, donde la costumbre era pasearse de un lado hacia el otro. Entonces vos ibas con 2 amigos y tu mamá iba con 2 o 3 amigas, y íbamos del lado al lado, y allí empezaba el coqueteo, ¿cierto? Y era una cosa muy bonita, pero era una cosa muy sana, y era un gran referente para nuestro municipio. Esto es cultura, esto es educación, ¿cierto? No hablábamos del tema de que nos ha tocado aquí ya muchísimo, que es el tema del microtráfico, y es lo que nosotros hemos querido venir haciendo en Fredonia. Fredonia hoy es un remanso de paz. Si tú te acuerdas, cuando nosotros entramos a esta administración en Fredonia, los homicidios eran impresionantes, se mataba a la gente en la plaza pública, en la esquina de la administración, a pocos metros de la alcaldía, a pocos metros del comando de policía. Eso no puede pasar. Entonces, si nosotros educamos, si nosotros apostamos que esa educación sea para la vida, y empezamos desde abajo, porque hay que empezar nuevamente a recomponer ese tejido social, con toda seguridad van a haber oportunidades, va a haber un Fredonia, el más educado, con toda seguridad, un municipio lleno de oportunidades, un municipio próspero. Bueno, alcalde, tocando un poquito el tema de lo que me hablaste del café, de la cultura cafetera, de las fincas cafeteras y todo esto, se ha tratado de educar a estas personas
para que reciban a los turistas y les enseñen un poquito acerca de cómo es el proceso del café. Claro que sí, y tú lo acabas de decir, Alejandro, es que todo en la vida es un proceso. Entonces yo recibo un municipio donde estaba todo por hacer y donde la tenemos clara y donde tenemos unos ejes estratégicos y donde hay un plan de desarrollo que apuesta y que apunta al desarrollo nuevamente del municipio de Fredonia y que va a dinamizar con toda seguridad la economía de nuestro municipio. Y está bien que la economía de Fredonia sea entonces cafetera, pero nosotros también tenemos que hablar, no es solamente, y te lo decía ahorita, recolectemos, sequemos y vendamos el café, no, es apropiémonos de lo nuestro, apropiémonos de lo que tengamos. Yo te lo decía ahorita, y es que la gente se tiene que animar a recibir los propios extraños, y para eso entonces en el tema educativo yo se los dije, apostémosle a la segunda lengua. Nosotros estamos hoy enquilosados, nosotros estamos hoy rezagados en el nivel educativo. En eso estamos, en eso hemos trabajado muchísimo, pero no es fácil, porque es que eso lo tenemos que hacer, y vuelvo y te lo repito, hay que con los niños, tenemos que arrancar con los niños y empezar a metérselo ya, que en la escuela, que en los grados ya superiores y por ende ya en la universidad cuando lleguen ya no tendrá que ser una camisa de fuerza para graduarse, manejar una segunda lengua, ¿cierto? Porque nosotros teníamos que entregarlos, después de que nos salgan del bachillerato, ya personas que dominen el inglés, ¿cierto? Sí. Bueno, ya tocando más el tema pues de lo que dijiste en la pregunta anterior de leer es mi cuento, lo de las tablets y la cantidad de proyectos que se han hecho desde la administración para mejorar un poco la educación. ¿Cree usted que en este periodo de gobierno que ya está finalizando ha cambiado, ha mejorado la educación en Fredonia? No, yo te quiero contar, y Fredonia, pues en esto hay que resaltar al profesorado porque tienen gran compromiso, pero sí también tenemos entonces que dejar un gran cuestionamiento, y es que lo que está pasando, ¿sí?, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de las TIC, con la Secretaría de Educación Departamental, porque es que a los municipios ya los alcaldes no tienen el manejo que lo deberían de tener por ley, y la ley 715 le está diciendo que es que son los alcaldes los que a nivel interno tienen la potestad de hacer los movimientos de los profesores y de reacomodar sus plazas. Pero entonces, mira, el artículo 44 constitucional también nos habla de unos derechos para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, que es el tema de las oportunidades, el tema de la educación. Pero yo creo que en esto estamos fallando. Y estamos fallando porque yo ya te lo decía, los profesores no pueden tener miedo a que un niño que nace ya con el chip, entonces son otra generación, entonces a nosotros nos tenían que enseñar, y nosotros vimos y conocimos un computador cuando era un aparato monstruoso, se veía la pantalla anaranjada y era en inglés, y se debió haber quedado en inglés, porque no nos debían de haber entrado al caguetear, y de esta manera ya nosotros hoy dominaríamos una segunda lengua, y ese es un gran problema. Entonces los profesores hoy tienen ese temor, yo me atrevo entonces a decirles y a invitarlos a que no podemos tener miedo a que los muchachos sepan más que nosotros, es que lo que nosotros necesitamos, los muchachos tienen el chip, usted le entrega una tablet a un niño, y yo lo comprobé, los niños la aprendieron inmediatamente y empezaron a moverla, a jugar, los profesores primero la observaron, la reconocían, miraban, en fin, y les daba temor, incluso me tuvieron que preguntar, ¿y de dónde se prende? ¿Ya? Mira la diferencia tan grande. Entonces aquí ya se habían cambiado los papeles en su momento, el profesor ya era el alumno y el alumno era el profesor, porque muchos de los profesores volteaban a mirar a estos jóvenes que ya la habían aprendido y que ya estaban entonces interactuando con su tablet. A eso tenemos que llegar. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer Singapur, y en Singapur entonces el tema educativo, y desde allá yo vengo enamorado de todos esos temas, y yo de toda la vida he dicho que el pilar fundamental de la sociedad y a lo que tenemos que apostar a la educación, y de la mano de la educación vendrán las oportunidades, y de la mano de la educación tendremos la tan anhelada paz, así tendrá que ser. Entonces en Fredonia nosotros tenemos todo para que seamos una gran potencia, para que seamos un gran referente a nivel departamental, nacional e internacional, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que dejar el miedo, tenemos que ser atrevidos, tenemos que ser osados, tenemos que ir allá, y que lo decían los profesores, es que en Singapur si no va un profesor la clase se da, aquí no, si no hay un profesor no se da la clase. Allá no hay un profesor de matemáticas, pues tiene el computador, ya tienen sus clases, ya tienen todo, o sea, no van a perder el tiempo, y el tiempo es oro. Entonces, a esto hay que seguir apostando, ese es nuestro gran compromiso, es la invitación a ustedes los jóvenes para que se abanderen del tema de educación, y para que también entonces le boten el miedo a hacer política.
hay que hacer la política, hay que hacer una política sana, con una óptica distinta, a que las cosas tienen que cambiar. Y nosotros también tenemos que ir dejando el miedo, y los viejos políticos tienen que ir dejando el miedo y tienen que ir cediendo espacios a ustedes, los jóvenes, que traen consigo ya muchísima información, que tienen un chip, yo me atrevo a decirlo de esta manera, no sé si suene mal, pero ustedes son entonces una generación de relevo, y con toda seguridad no pueden ser ajenos a nuestra historia, qué es lo que ha pasado. Los jóvenes de hoy en día han perdido la historia, entonces no saben qué fue lo que pasó con la Guerra Fría, no saben entonces hoy qué fue lo que pasó en la guerra entre liberales y conservadores, no tienen la verdad verdadera, a lo que nosotros muchas veces hemos sido ajenos, pero a ustedes hay que informarlos qué es lo que ha pasado a través del tiempo, a través de la historia, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso suena a frase de cajón, pero es una realidad. Entonces, es lo único que ustedes tendrían que entrar a mirar hoy. Bueno, vamos a mirar un poquito de historia, pero como van perfectamente bien, con esas ganas de estudiar, con esas ganas de echar para adelante, pero muchos nos han quedado en el camino con los malos hábitos. Hay que recuperarlos de allá, pero no es recuperarlos cuando los metemos a un centro penitenciario. Es que eso, las cárceles lo que hacen hoy es dañar más la gente. Allá nadie se va a resocializar. Las cárceles son dañinas. Nosotros necesitamos otros métodos de castigar, ¿cierto? Primero eduquemos antes de castigar. Entonces, si vos, y se lo decía a alguien, el gobernador y al jefe, el comandante de policía de Antioquia y a un general de la República en su momento, y les dije, no entiendo por qué cambiaron esa frase tan bonita que tenían en su momento, y era educad al niño y no tendrás que castigar al hombre. Eso hay que volverlo a retomar. Listo, entonces no puede quedar en el olvido, y a eso lo invito, para que hagamos parte entonces de esta nueva generación, de esta nueva revolución que es la educación, y de la mano de la educación con toda seguridad habrá, nuevamente te lo reitero, posibilidades, oportunidades, habrá progreso, habrá desarrollo y habrá riqueza. Bueno, alcalde, ya tocando más el tema un poquito de la infraestructura en las instituciones educativas, al frente de la Normal Superior hay un edificio que también hace parte de este establecimiento y que está en condiciones de deterioro hace ya un par de años. ¿Qué se ha hecho por este espacio y por qué aún no se ha reparado este establecimiento? Bueno, ya te había dicho yo, somos el producto de unas elecciones atípicas, un municipio que fuimos diezmado también entonces por las bandas delincuenciales, un municipio que estaba pues prácticamente en quiebra, así fue declarado, era un municipio que en su momento ameritaba, ¿cierto? Alguien que llegara entonces a hacer el trabajo difícil que es reestructurar, modernizar, tomar medidas, ¿cierto? Que tendrían que llevar consigo implícitas, primero, esa toma de decisiones, de que no es fácil yo llegar y a los 2 o 3 días haber despedido 68 personas, pero hay que empezar a hacer cosas positivas por el pueblo, porque nosotros tenemos que entrar a racionalizar, y fue lo que nosotros llegamos a hacer, ¿cierto? Entonces, racionalización con el gasto, objetividad con el gasto, recuperación del orden fiscal, que ya te lo decía, que por eso nos metimos al plan de ajuste fiscal y el saneamiento financiero. Eso había que hacerlo, ¿cierto? Ese ajuste fiscal había que hacerlo, y llegamos a la modernización, tomamos las medidas que levantan ampolla, porque no es fácil cuando vos llegás y haces despidos de esta naturaleza, la gente no queda cómoda, entonces esas personas en la calle van a salir a indilgar responsabilidades. Entonces ya saben la precariedad en la que nosotros encontramos el municipio, no habían fondos para nosotros cofinanciar, para llevar infraestructura, para mejorar esa infraestructura, conociendo la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Nos encontramos que que había aquí entonces en el municipio unas necesidades, entre esas la del edificio de Margarita Vélez, lo que vos me decís, y ese edificio entonces nos decían a nosotros, no, es que tiene una falla patológica, una falla estructural en la construcción. Nosotros entonces empezamos a buscar recursos, a buscar acompañamiento del DAPAR, de las entidades que tenían el conocimiento, de la gente que tenía el conocimiento y la plata y que nos podían ayudar. Entonces, ¿qué pasó? Las trajimos desde el DAPAR, gente de infraestructura física del departamento, y con nuestros expertos desde la Secretaría de Desarrollo Territorial le hicimos un estudio minucioso, y se detectó de que el plan que se pretendía con este edificio era totalmente equívoco, porque no había ninguna falla patológica, no habían fallas estructurales. Entonces, que lo que teníamos allí entonces era simple y llanamente que entrar a revocar el edificio por fuera, y por dentro a mejorar el techo, porque las palomas se nos entraron, y entonces fueron las que empezaron a afear el entorno adentro del edificio. Entonces,
¿Qué hicimos nosotros? En su momento ya, porque no ha sido fácil. Yo te decía, entonces unas elecciones atípicas, empezamos con una cantidad de consultas, vos las viviste, Sí. luego que la gente decía, bueno, nos fuimos de elecciones, llegaron las elecciones y viste pues cuántas elecciones hemos surtido, lo que yo entré hasta el momento, entonces cuántos periodos de ley de garantías hemos tenido, aparte de los periodos de ley de garantías nos llegó también el mundial, entonces todo como que se iba poniendo lento, pero nosotros seguíamos trabajando y avanzando y queriendo hacer las cosas. Entonces detectamos esta parte del edificio y nos dio la oportunidad de que el municipio se recuperara fiscalmente. Y hoy yo te cuento con agrado que nosotros tenemos recursos de por 200 millones de pesos para invertir en las instituciones educativas. Entonces sabemos que vamos a invertir en la Normal Mariano Espina Rodríguez 200 millones de pesos en sus 3 instituciones, ¿cierto? Tiene 2 instituciones educativas, la Alicia Díez, ¿cierto? Tiene el edificio de la Normal y tiene el edificio de Margarita, donde nosotros vamos a hacer ya la intervención. Que el pasa es que no es fácil porque es un periodo, es un proceso de licitación donde ya nosotros, incluso puedes hablar con Julián Marín, que es el de contratación, donde ya tenemos la claridad de que vamos a intervenir este edificio. Entonces ya sabes que no se va a caer el edificio, de que lo que tenía eran pequeñas fallas, pequeños problemas que se debieron de haber detectado a tiempo, y de que al mismo tiempo, como eran pequeños problemas, se le debieron de haber solucionado. Ya hoy tenemos entonces allá que hacer una inversión bastante onerosa, entonces estamos hablando de alrededor de 200 millones para 3 edificios, para 3 instituciones, ¿cierto? Y en este edificio de Margarita Vélez yo sé que vamos a tener que gastarnos no menos de 80 o 90 millones de pesos. Bueno, para tocar el tema de la infraestructura en la escuela Marco A. Botero, que hace parte de la institución educativa F. Gómez, que para mí es una de las que peor se encuentra en este aspecto, porque la administración municipal no ha hecho algo al respecto. Listo, bueno, hay varios factores, Alejandro, y sí hemos hecho mucho. Yo te voy a contar, ve. El municipio de Fredonia, a través de su historia, ha tenido 7 tragedias naturales, 7 derrumbes que han puesto en riesgo toda la vida de los fredonitas. Entonces te puedo contar que el último derrumbe fue en el año 95, donde fallecen 42 personas, y eso hace entonces que el municipio haya implementado un plan de riesgos, ¿cierto? Y ese plan de riesgos trae consigo implícito una prohibición en ciertas zonas a lo largo y ancho del pueblo, del territorio. Entonces te quiero contar, la ubicación de esta institución educativa Marco A. Botero hace parte de una zona que dice el esquema de ordenamiento territorial que es de alto riesgo, ¿cierto? Y que no es mitigable. Entonces, en ese esquema de ordenamiento territorial, un esquema de ordenamiento del año 2000, obsoleto, con el que nosotros discrepamos en muchísimas de las situaciones y en muchísimos de sus acápites, nosotros tomamos entonces una decisión y la decisión fue hacer un ajuste a ese esquema de ordenamiento territorial. ¿Para qué? Para que podamos entonces levantar todos esos vetos o poder volver de manera exhaustiva a hacer los estudios de geotecnia necesarios para que en Fredonia a ese esquema de ordenamiento territorial les cambiemos varios usos de suelo. Entre ellos está la Marco A. Botero, una institución que nosotros amamos, que reconocemos también que está en una zona urbana de nuestro pueblo, pero que también muy cercana a esta se han encontrado los dos últimos derrumbes, las 2 últimas tragedias naturales que han acaecido en nuestro municipio. Y eso entonces nos dispara a nosotros unas alertas tempranas, y eso entonces nos dice a nosotros que hay un esquema de ordenamiento territorial que, aunque obsoleto, nos tiene unas prohibiciones consigo. Te quiero decir con esto que el municipio no podría en su momento haber hecho ningún tipo de inversión porque respecto al esquema de ordenamiento territorial se encontraban implícitas consigo unas prohibiciones. Entonces, si nosotros llegáramos a hacer una inversión en una zona de alto riesgo, en una zona de riesgo no mitigable, en una zona donde el esquema de ordenamiento territorial no lo prohibiera, estaríamos entrando entonces en un detrimento patrimonial, ¿cierto? Entonces nosotros, analizando no solamente esta problemática, sino muchísimas más a lo largo y ancho del territorio, optamos por hacer el ajuste al esquema de ordenamiento territorial, pero de manera muy profesional, muy concertada, muy organizada. Entonces sacamos un proceso de una licitación pública donde nosotros adelantamos
ajustes al esquema de ordenamiento territorial y donde nosotros también hacemos los ajustes a los estudios de geotecnia a lo largo y ancho de nuestro Cerro de Combia. ¿Para qué? Para poder mirar de manera eficiente, de manera asertiva, si podríamos ir levantando ese velo, si podríamos ir levantando esas restricciones que nos imponía a nosotros y que nos impone el esquema de ordenamiento territorial, para poder llegar entonces e impactar comunidades de manera positiva. Te cuento entonces que ya hemos hecho ese esquema de ordenamiento territorial, ya se ha realizado con el Consejo y hoy nosotros tenemos, y te lo decía ahorita, que tenemos unos recursos para hacer una inversión y poder entonces mitigar estas problemáticas en las instituciones educativas. Yo te cuento que también de igual manera encontramos otro problema muy grande en el municipio, y era que el municipio no sabía qué tenía, no había un inventario claro de bienes. Cuando nosotros recibimos entonces el pueblo lo recibimos con lo que llamamos nosotros un empalme precario. Entonces nosotros prácticamente el empalme que se hizo fue ninguno, pues no había un inventario de bienes, un pueblo con las cuentas pues en bancarrota, un pueblo viéndole a todo el mundo, un pueblo al que hemos nosotros hecho resurgir gracias a una importantísima labor administrativa que venimos adelantando de la mano de los diferentes secretarios, pues también con la ayuda del gobierno nacional y departamental, y eso hay que resaltarlo porque solo no hubiésemos sido capaces de salir a flote. Un municipio entonces sin recursos y sin capacidad de endeudamiento, un municipio que estaba con su recaudo en el fisco municipal alrededor de unos 3.500 millones de pesos, pero que también sus deudas nos obligaban a que el peso que entrara se tenían que destinar entonces a gastos de funcionamiento y a pagar la deuda pública del pueblo. O sea, no teníamos maniobrabilidad. Ya hoy el pueblo, yo te cuento que el puesto 1097 a nivel nacional, hoy está en el puesto 400 y sigue bajando. De la ley 617, que vos sabes que no se puede transgredir el tope máximo es el 80%, nosotros recibimos el municipio con el 97% en ese indicador. Entonces, eso nos dice a nosotros que el municipio tenía todas las alertas disparadas. Fuera de eso, nosotros no cumplíamos con las páginas de gobierno en línea, de gestión transparente, con las diferentes informaciones que nosotros estamos obligados, ¿sí?, a montar de manera permanente a las páginas, a las redes, y a decirle al gobierno nacional: no, es que nosotros somos serios, somos racionales, el gasto es exhaustivo, nosotros entonces vamos por buen camino, y contarles la verdad a ellos día a día. Eso no se veía aquí en este municipio. Entonces, de la mano de todas estas cosas, nosotros empezamos ya a depurar, a pagar, a sanear, a organizar la casa. Hicimos el inventario y detectamos que instituciones educativas, y para eso te hice todo este recuento, para decirte que habían instituciones educativas todavía en el municipio que no tenían escritura pública, y que nosotros nos sorprendimos porque no sé cómo alcaldes anteriores hacían inversión en alguna de ellas. No se puede. ¿Cómo voy a invertir yo en un bien donde yo no tengo el justo título? ¿Sí? Que es la escritura pública, el certificado de tradición y libertad, donde me dice: sí, el municipio de Fredonia efectivamente es el dueño de este bien. Eso no se puede hacer. Entonces encontramos esa problemática. Ya hoy tenemos un inventario de bienes y seguimos avanzando en la recuperación de estos bienes para el pueblo. Te cuento que nosotros hemos podido recuperar 48 bienes administrativos, que este hace parte de uno de esos, porque nosotros tenemos instituciones educativas donde están por fuera. Ejemplo claro, no tenemos escritura de la institución educativa en Puente Iglesias, hoy tenemos la escritura, y hoy tenemos además 3.000 metros más de tierra para que esta institución pueda crecer. Igual nos pasaba en el Alto de los Fernández, igual estamos en La María, igual estamos en el corregimiento de La Mina. Entonces, estas diferentes problemáticas que muchas veces la gente no conoce, y por eso salen entonces de manera apresurada o de manera inconsulta, y con todo el desconocimiento de la causa, a juzgar e indilgar responsabilidades cuando no han recibido la información de manera oficial ni de manera oportuna. Entonces han tenido claridad en los diferentes temas. Entonces te cuento que, conociendo el territorio, lo conozco palmo a palmo y de extremo a extremo en los 247 kilómetros que tiene nuestro pueblo de territorio, sabemos la problemática y reconocemos la falencia de nuestra institución educativa Marco A. Botero. Y allá entonces nosotros también tenemos unos recursos para invertir en este momento. ¿Pero por qué? Porque ya hoy tenemos un esquema de ordenamiento territorial que nos dice que podemos entonces entrar a levantar esos vetos de prohibiciones en una zona donde anteriormente no se podía hacer nada, ¿cierto? Tenemos unos estudios de geotecnia
con los que nosotros de manera armónica tomamos decisiones, porque se nos dice también que podemos hacer de estas zonas que tienen prohibiciones para construcción y para mejoramientos, etcétera, etcétera, nosotros podemos entrar entonces, en la medida que fuéramos mitigando el riesgo, a liberar esos vetos. Entonces, en eso estamos y por eso ya nosotros tenemos un cronograma de actividades para mejorar la infraestructura educativa. Entonces, podríamos decir que a lo largo de los 3 años de su administración ha habido cierto saneamiento fiscal para poder cubrir estas necesidades. Total, total. Yo qué te quiero contar, mira, somos muy dados, nosotros somos muy dados, yo siempre lo he dicho, y en la subcomunal, en las diferentes reuniones con los diferentes gremios del municipio, en el gobierno departamental y nacional, yo les he hecho claridad de la situación especial en la que nosotros recibimos el municipio, pero también entonces les he dicho cuál ha sido ese mejoramiento en el día a día de nuestra administración, ¿cierto? Sí. Y te puedo contar que si Fredonia no tenía, por ejemplo, una capacidad de endeudamiento, porque éramos malas pagas, porque tenemos una deuda pública demasiado alta, porque nosotros teníamos, te cuento que recibimos el municipio con 192 demandas. ¿Sí? Y esas 192 demandas nos estaban diciendo a nosotros que tenemos un pasivo contingente, si se perdían esas demandas, de 22.000 millones, ¿cierto? Ya hoy yo te puedo decir con tranquilidad que nosotros tenemos hoy 58 procesos, y 58 procesos que si los perdiéramos el día de mañana todos, que con toda seguridad no va a pasar, no sería entonces un pasivo contingente de 22.000 millones, sino de 200 millones, ¿cierto? Entonces mira la diferencia pues sí, de una a otra. El municipio de Fredonia no tenía una defensa férrea de sus intereses. El municipio de Fredonia, todo el que lo demandaba ganaba. El municipio de Fredonia, como venía, estaba condenado a hacer corregimiento de cualquiera de los municipios los que somos limítrofes. Hoy Fredonia es un municipio próspero, un municipio pujante, un municipio que tiene una capacidad de endeudamiento de cero que venía a hoy 13.700 millones. ¿Qué nos dice eso? Que hemos hecho las cosas bien hechas, pero hemos hecho el trabajo invisible que la gente y que las comunidades muchas veces no lo reconocen, ¿cierto? Porque no nos escuchan en el programa radial, o muchas veces porque no me llaman y todo el mundo tiene mi teléfono y no les interesa saber de lo que no se ve, ¿sí? ¿Qué es eso? Bueno, ya para finalizar, sé que la institución educativa tuvo que sacar dinero de la propia institución para arreglar unas goteras y el techo que estaba totalmente malo. ¿Por qué ese aporte no salió de la administración municipal? Ya, bueno, yo le quiero contar, y es el tema de la desinformación. Mira, el Liceo F. Gómez, en especial, de ese estamos hablando. O sea, aquí mira que tú no me lo has mencionado, yo sé de qué me estás hablando, del Liceo F. Gómez. Entonces te quiero contar. Ellos sacan recursos para cuadrar unas goteras, entonces se gastan 100.000 pesos, cuando nosotros le metimos una mínima cuantía para mejorar la sala de actos y recoger unas goteras que vean allí, porque el techo allá es en teja de Eternit, y nos fuimos nosotros, la administración municipal, la que hizo este mejoramiento, ¿cierto? Una mínima cuantía, 20.600.000, después se le hizo un otro sí para poder entonces que se realizaran las graduaciones, para coger las goteras en un patio, en fin. Hombre, ya sí, después se presentó otro aguacero y el rector no quiso que fuera la administración, él quiso coger sus goteras, 2 o 3 goteras nuevas, ojo con eso, lo podía hacer, pero es que también están en el deber, también están en la obligación, porque te cuento, y en esto no podemos ser ajenos, es que los recursos de la gratuidad de la educación lo administran los rectores de las instituciones educativas. Te cuento una cosa, Alejandro, y tú no la conocías, y eso lo hice yo voz populi, lo repliqué, y aquí hicieron caso omiso. ¿Cómo es posible que yo llego y ofrezco un megacolegio para el municipio de Fredonia y el rector me dice a mí no, y necesitábamos el beneplácito del rector en su momento, y nos dijo que no, y que se oponía a esto porque entonces los muchachos iban a desertar y se iban a ir para la otra institución educativa? No le veo yo a esto sentido, y estamos hablando con unos recursos no menos de 6.000 o 7.000 millones de pesos. Entonces mira que hemos hecho mucho y que hemos traído oportunidades, pero que hay veces también que le ponen el palo a la rueda, y entonces hasta ahí nos tenemos que ir nosotros. Bueno, alcalde, eso sería todo. Muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Alejandro, a ti un Dios te pague, sabes que las veces que necesites y precises de cualquier tipo de información, aquí la vas a encontrar de manera oficial y de primera mano. A todos Dios les pague por el espacio.